na, 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 na. Muy bien, a ver dónde andamos. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, decíamos que había una modificación en la percepción de la imagen corporal. Decíamos que había un trastorno o modificación, una modificación de tipo delirante en esa percepción de la imagen corporal. Decíamos que estábamos hablando que hay una interpretación cognitiva una interpretación cognitiva que hace que interpreten los estímulos de forma inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que perciben diferente el apetito. Es decir, pero no es que perciben el diferente el apetito porque lo perciben, sino porque hay una elaboración. ¿Se entiende? Es como decía, cuando uno va a votar, uno elabora lo que va a votar, pero la mayoría de las veces que va a votar tiene que ver con sentimiento más que con comprensión. Es decir, un tipo sabe que lo van a esclavizar y lo vota a fulano que lo va a esclavizar o a fulana que lo va a esclavizar. Bueno, y sin embargo, dice sí, pero, y encuentra la vuelta para hacer lo que está haciendo. Nos pasa con todo, dije la votación como puede ser cualquier cosa. Solemos hacer muchas cosas que tenemos la justificación, pero en realidad la justificación es muy consciente, pero en realidad cuando uno la analiza, esa justificación no es muy, no tiene mucha elaboración cognitiva. Entonces perciben en forma, a pesar de que desde el punto de vista racional pueden explicar las sensaciones, en realidad son distorsiones. O sea que hay una interpretación cognoscitiva inadecuada de los estímulos internos que perciben. ¿Se entiende lo que quise decir? Una interpretación cognitiva inadecuada de lo que está percibiendo. Es como una explicación racional de algo que se supone que es irracional. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo esto y además hay una sensación de estar respondiendo a demandas externas permanentemente porque no se está logrando el objetivo hacia los demás. Eso también se suele ver. ¿Se entiende? O sea, como que hay una sensación de que se quiere cumplir las demandas de los demás, pero que no se puede. ¿De acuerdo? Esas son cosas que aparecen en este tipo de cuadros, ¿no? Cosas que están relacionadas con esto. Por eso muchas veces en la anorexia, por ejemplo, existe la necesidad compulsiva de hacer cosas y ser la mujer perfecta. Se supone que la anoréxica es esa, es la mujer perfecta, ¿no? Y eso es porque hay como una necesidad de cumplir las demandas externas, pero además hay la sensación de que no se las cumplen. ¿Está bien? O sea que esa autoexigencia surge de esa sensación, de la sensación de que no se está cumpliendo la demanda hacia los demás, ¿sí? Hacia los padres, por ejemplo, y entonces nunca se cumple la demanda y nunca se va a cumplir.
porque en realidad no es un problema de la demanda, es un problema de lo que está interpretándose, de lo que se hace para esa demanda. Bien, entonces nunca es suficiente. Incluye eso, el peso corporal de ser la persona que tiene que pesar lo que tiene que pesar para ser la mujer perfecta. Digo la mujer porque esto se da muchísimo más en mujeres, 20-1, en mujeres y hombres para anorexia, y creo que era 16 o 15-1 en bulimia. Pero bueno, pero también se da en el sexo masculino. Bueno, decíamos entonces factores relacionados, factores psíquicos, psicológicos, factores, habíamos dicho factores biológicos, factores genéticos, factores psíquicos, factores familiares. Bueno, acá hay un tema que también lo mismo, no es que las familias son una familia determinada. Sin embargo, para la anorexia especialmente, se ven familias con padres sobreprotectores, con rigidez para el cambio, dificultad para resolver conflictos. Eso hace que se desarrolle un poco en esa familia estas personas, ¿no es cierto? No son familias infelices, supuestamente son familias que llamamos comúnmente normales y felices, ¿no es cierto? Pero esa sobreprotección que se genera, la falta de capacidad de resolución de conflicto, la rigidez para el cambio, impactan sobre algunos de los integrantes de manera inadecuada. O podría impactar de manera inadecuada y ser un factor que se relacione con la aparición de la anorexia. En el caso de la bulimia, suele haber son familias donde el control general no está bien, no está bien desarrollado el control general familiar, es más bien desordenado el control, a diferencia de la familia de la anorexia. En la bulimia suele ser más descontrolado el control familiar general. Y se dice que hay antecedentes de familiares con obesidad o con trastornos alimentarios. ¿Está bien? Eso, nada. Cosas que pueden ser características porque se ven repetidas en algunos casos en particular. Desde lo sociocultural, desde lo sociocultural es obvio, ¿no es cierto? La sobrevaloración de lo delgado, ¿no es cierto?, que hace la cultura, la cultura occidental principalmente. Entonces la sobrevaloración de lo delgado es innegable, la influencia del anhelo de la delgadez, la asociación de delgadez con éxito, que también, ahí está, la asociación de delgado con éxito no es una asociación que es una cosa rara, nada, es lo que tenemos metido en la cabeza. ¿Cómo salimos de eso? No es fácil salir de eso, asociar, porque además lo vemos y es real, no es que es una cosa que es real. Y entonces asociar con éxito la delgadez es una cosa automática en nuestra sociedad. ¿Está bien? Ese bombardeo permanente social, sería un predisponente entonces para la aparición de este tipo de trastornos, es decir, un bombardeo social permanente relacionado con la figura y el peso corporal. ¿Está bien? Bueno, estos son factores que podríamos asociados con. Luego hay factores que podrían ser como desencadenantes. ¿En qué momento se desencadenan estas cosas? ¿Por qué no se desencadenan? Bueno, se puede desencadenar esto de la bulimia o la anorexia nerviosa en cualquier momento de la vida. Hay niños con bulimia y anorexia nerviosa, hay adultos mayores con anorexia nerviosa, hay personas de la edad media de la vida con anorexia nerviosa y con bulimia. O sea que no son específicos de un momento determinado. Sin embargo, la adolescencia y la edad media de la vida son los momentos donde aparecen con mayor
con mayor frecuencia estos trastornos. Entonces, ¿por qué? Porque podríamos mencionar alguna situación desencadenante. ¿Qué podría ser desencadenante? Bueno, los cambios corporales de la pubertad. Por eso en la adolescencia, también, cambios corporales, especialmente los de la pubertad, pueden ser una forma de un estímulo, digamos, un desencadenante para la aparición de estas situaciones. En la anorexia nerviosa, justamente es un cambio importante. Nosotros decíamos cómo las familias y cómo la familia no está destinada a muchos cambios, y a su vez el hijo o hija está sufriendo el cambio con lo que no está cumpliendo con la premisa familiar de los cambios, ¿no es cierto? Entonces, se dice, incluso en la anorexia, como que hay un temor al desarrollo, al crecimiento postpuberal. ¿Está bien? Entonces, por eso los cambios corporales pueden ser un desencadenante. Es decir, todo tiene una armazón y de repente hay algo importante que cambia, lógicamente. Una chica, un chico se transforma de un niño en un adolescente que, digamos, entra en etapa procreativa. Voy a decir, bueno, pero a los 13 años, claro, biológicamente ya a los 13, 14 años se entra en esa etapa procreativa. Es decir, hay un cambio corporal importante. Eso puede ser el desencadenante. ¿Está bien? O alguna enfermedad que modifique el peso corporal también puede serlo. O alguna modificación del aspecto físico. ¿Está bien? Un traumatismo que modifique el aspecto físico. También puede ser. O alguna separación de los padres, por ejemplo, ¿está bien? O el inicio de la actividad sexual, o el aumento de peso rápido, o sea, modificación en más del peso corporal de un momento a otro, o las críticas reiteradas sobre el peso corporal sobre la persona o sobre personas cercanas. ¿Está bien? A veces puede ser el aumento de la actividad física compulsiva, o el inicio de una dieta por algún motivo. Es decir, esos son factores que pueden desencadenar esto, a partir de un momento determinado. O sea, estaban los factores predisponentes, habían factores predisponentes o asociados, y de repente apareció un algo que fue un desencadenante, lo que desencadenó el comienzo de lo que es la manifestación. Bien, entonces tengo factores desencadenantes. Y después tengo factores de mantenimiento, podría decir, o situaciones de mantenimiento de la situación, de esto, ¿no? Factores de mantenimiento de la situación que están relacionados con factores físicos propios y psíquicos propios de la falta de la modificación alimentaria, sería. La cognición, por ejemplo, en la anorexia, el conocerse de una manera determinada hace que mantenga una conducta determinada, que ya ahora soy anoréxica, o los otros están notando que eso hace que se mantenga de forma ahora cognitiva la conducta, y la interacción social o el aislamiento social que se puede. Son factores que mantienen esto, que son parte del cuadro mismo, pero que lo mantienen a sí mismo, principalmente en la anorexia, pero también en la bulimia. La interacción familiar y la interacción y el aislamiento social. Es decir, por ejemplo, para una persona con bulimia, la interacción familiar implica bajo de peso, soy la chica perfecta, corro para acá, corro para allá, estudio 4 idiomas, hago danza, no sé qué. Y bueno, entonces esa interacción, la nena, sí, no sabe, la nena me hace 4 idiomas, estudia 4 carreras, sabe no sé qué, bla, bla, bla. Entonces esa interacción familiar lo mantiene siempre, lo pueden sentir muchas veces, ¿no es cierto? La presión familiar, ustedes están estudiando y la familia está permanentemente, ay, sí, porque el nene me estudia nutrición, ya se recibe, cursó 2 materias. Bueno, y esas cosas, ¿no es cierto? Ay, sí, qué bien que le va, no sé qué, bueno, lo que fuera, no importa, son cosas, pero esa interacción familiar, imagínensela en una familia y en una personalidad donde puede hacer mella esto. Bueno, conclusión, hay factores que pueden mantener un poco, o pueden ser condicionantes de la mantención
de esta situación. Bueno, esto en términos... Profe, ¿cuál fue el primero que dijo de los factores de mantenimiento? No me acuerdo qué dije. Me parece que dije sobre las consecuencias mismas Mantenimiento. del proceso. O sea, vos empezás a no comer y entonces vas perdiendo un poco el apetito. ¿Se entiende? Por ejemplo, con condiciones físicas y psíquicas relacionadas con el mismo proceso que lo va manteniendo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, por ejemplo, si yo no como hoy, de acá a un rato tengo hambre. Pero llega un momento en que ya estoy condicionado y ya no tengo hambre, pero no tengo hambre porque los factores relacionados con el apetito los fui modulando de modo tal que tengo menos hambre. ¿Está bien? Bueno, es decir, la misma condición. El perder peso implica que vos vas a terminar comiendo menos, porque ahora tenés que alimentar menor cantidad de cuerpo. Eso te hace tu propio cuerpo, también te hace esas cosas. ¿Está bien? Psíquicamente también, es decir, hay una mantención relacionada con estas cuestiones que, bueno, factores que mantienen el peso, que ayudan a mantener, no el peso, porque ayudan a mantener el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, esas son características generales de ambas situaciones. Y ahora nos metemos un poquito particular en cada una, y hablamos aunque sea una palabrita mínima de bulimia y una palabrita de anorexia. ¿Está bien? Entonces, respecto de la bulimia, vamos con bulimia. ¿Cómo podríamos definir la bulimia? Bueno, podríamos decir que es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por episodios recurrentes de ingestas masivas. Ahí está, ahí me gustó. Episodios recurrentes de ingestas masivas. ¿Está bien? Pero, porque ¿quién no ha tenido episodios recurrentes de ingesta masiva? Y si no, fíjense en la semana que va del 24 al 31 de diciembre o al 6 de enero. ¿No? Esa semanita, ¿quién no ha tenido? Bueno, entonces, pero no es cualquier ingestas masivas. Son ingestas masivas con conciencia de conducta anormal, porque cuando nosotros morfamos el 24, el 31, el 25, el 30, no sé, la salida de fin de año, lo que sea, ahí no es que estamos teniendo conciencia de conducta anormal. Sí, entendemos que estamos comiendo como cerdo, pero no entendemos que es una conducta anormal. Entonces, estos son con conciencia de conducta anormal y con temor a no poder controlar esa conducta. Bien, las ingestas masivas se las suele denominar como, ¿cómo se las llama? Atracón. Atracón, muy bien. Atracón. El atracón. Después de las ingestas masivas, que ahora describimos el atracón, después de las ingestas masivas, en la bulimia nerviosa suele haber dolor, obviamente, dolor abdominal, dolor de la comida que se comió, hipersomnia, es decir, aumento del sueño, y se suele venir seguido ese atracón de conductas purgativas. ¿Qué es una conducta purgativa? Buscar la forma de sacar eso que se ingirió. Claro. ¿Y cuáles podrían ser? Conductas podría ser provocar el vómito, podría Bien. ser la toma de laxantes, de diuréticos. Bien. Perfecto. Diuréticos, laxantes, vómito provocado, aumento de la actividad física en forma indiscriminada por un periodo de tiempo determinado. ¿Está bien? Entonces, después de la ingesta, de estas ingestas, entonces definimos cómo esa consecución de trastorno, de episodios, una consecución de episodios de ingesta masiva,
a las que llamamos atracones, con conducta, con conciencia de conducta anormal sobre el hecho, con temor a no poder controlarlo. Mira vos. Con temor a no poder controlar la conducta y con sensaciones postprandiales de dolor, o sea, postprandiales después de la comida, postprandiales de dolor, aumento del sueño y conductas purgativas. Suele asociarse la bulimia con interrupción de la actividad social o con un aislamiento variable de la actividad social. ¿Está bien? Bien, eso podríamos definir cómo es el cuadro, ¿está bien? En términos generales. No respecto de la forma básica, o sea, en la presentación podemos decir que estas personas no logran, o no tienen, no es que no logran, no tienen modificaciones significativas del peso corporal. No tienen modificaciones significativas del peso corporal. Que ahora después lo analizamos un poco. Bien, ¿quiénes son los más afectados en la bulimia nerviosa? Bueno, mayormente mujeres. Mayormente entre 14, 15 años y 40 años. Pero puede presentarse en cualquier momento de la vida esto, no es que... ¿Está bien? Incluso puede pasar que haya bulimias como esporádicas. ¿Qué quiere decir? ¿Te pasa una cosa? Sí. En este caso, donde no se modifica tanto el peso del cuerpo o casi no se modifica, ¿qué es lo que, cuál es también el leitmotiv? O sea, ¿por qué lo llevan adelante cuando en verdad no están viendo resultados? Si es solamente bulimia. Pregúntaselo al oso. Señor Oso, disculpe, tengo una pregunta para hacer. Claro, no, digo, sí, no llevan no, porque ahora vamos a ir desarrollando, sí, no lo logran, claro, no lo logran efectivamente, pero la bulímica tiene conductas compulsivas, esa es la característica de que ahora lo mencionamos en un ratito, esa es una de las características de la bulimia, la compulsividad. ¿Qué implica la compulsividad? Implica tener actos destinados a hacer algo de forma violenta, abrupta, digamos, e intensiva, pero no tiene la capacidad para hacer el mantenimiento de esas conductas intensivas. Por eso recurre a cosas como esto, como decimos, los catárticos, es decir, tiene conductas compulsivas que la llevan a hacer cosas, incluyendo la del atracón. O sea, porque el atracón es una... porque en última instancia, en la bulimia también, la bulímica quiere ser anoréxica. La bulímica es, admira a la anoréxica. No es que la bulímica quiere ser como la anoréxica, pero no puede porque su personalidad no se lo permite, porque no tiene la personalidad de esa anoréxica, no tiene la familia de esa anoréxica. Puede que no tenga el hipotálamo, no lo sé, pero eso habría que ver los factores genéticos de esa persona, o los biológicos que tenga, no tiene los biológicos, los genéticos, entonces no puede mantener la conducta, y reincide en una vez y otra vez y otra vez. Y a su vez, dentro de las conductas que le aparece la compulsión a comer, que sería contradictorio a mantener el peso o a ser bulímica, a ser anoréxica. Es una cosa contradictoria, pero ¿cuál es la idea de yo quiero ser como la anoréxica y me como una heladera por semana? Bueno, entonces hay una compulsión permanente. Entonces, no lo logra, pero nunca lo va a lograr, porque vos lo estás analizando de una forma relativamente racional. Pero ese es el tema, no tiene la misma racionalidad con la que vos podés actuar. Por eso es que esto se transforma en un trastorno o en un problema. No es una persona que comió un fin de semana de más y después, dice, me voy cuidando, se cuida más o menos, poco, nada, sube, baja, no sé cómo se cuida, pero no es esa cosa. Estamos hablando de una persona que no puede hacerlo porque no puede hacerlo, por todo lo que viene alrededor. No es que
por todo lo que tiene a su alrededor respecto de los factores que acabamos de hablar. Es decir, no llegó a bulímica en un día. ¿Está bien? Entonces decía, ¿a quién afectaba? Entonces decíamos, mujeres principalmente, de entre 15 y 40 años, y que hay, a eso decía, que hay bulimia esporádica. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Vinculada muchas veces con estados de ansiedad o depresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir bueno, que de repente en algunos momentos de la vida, por cuestiones de ansiedad o por depresión, hay un periodo en el cual aparecen estos atracones, esta sensación de culpa que aparece después del atracón, bueno, y después se va. Entonces dura un tiempito y después se va. ¿De acuerdo? ¿Qué es un atracón? ¿Qué es un atracón? Bueno, hay criterios para lo que es un atracón. No es que un atracón es cualquier comida, porque si no, el atracón, todo. Entonces, ahí tenemos a quién afecta, definimos atracón ahora. ¿Está bien? Definimos qué era esa ingesta compulsiva. Bueno, un atracón es una ingesta en un corto periodo de tiempo, que pueden ser, por ejemplo, 2 horas, 3 horas, ¿está bien? De una cantidad de alimento que es definitivamente superior o es totalmente definible como superior a la que la mayoría de la gente podría consumir en ese mismo tiempo, en circunstancias similares. Esa es una característica. Pero usted se hizo, si yo digo eso, me dicen, sí, vos porque no me viste comer el 31 de diciembre. Es esta la definición, pero esa es una característica asociada a una sensación de pérdida de control sobre la ingesta durante el episodio. Es decir, come sintiendo que no puede parar de comer. Pero no la sensación, no sé, uno sienta el 31 y come y hay un momento que para y bueno, estos no paran, no pueden parar. No pueden parar de comer. Esa es una característica. ¿Está bien? Y además se pueden asociar, ¿está bien?, a 3 o más de las siguientes condiciones. A ver, tiene que estar asociado creo que son 3 o más o 2 o más, pero vamos a ponerle 3 o más. Condiciones de las que les cuento ahora. 1, la ingesta tiene que ser más rápido de lo normal. No es un casamiento que vos comés como bestia durante toda la noche. Estos comen en un ratito. Comen hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Ingerir alimentos a pesar de no tener hambre. Comer a solas. Sentirse a disgusto después de haber comido. A disgusto consigo mismo, ¿cierto? No a disgusto con... ¿sí? Cuando los atracones ya pasaron, entre atracones, un profundo malestar por haberlos llevado a cabo. Tienen que presentarse 2 veces a la semana por un periodo no menor de 4 meses. Y la asociación con conductas purgativas. Entonces, si uno tiene de esas 3, sí son 3 por lo menos, sí, 3. Si uno tiene esas por lo menos 3, entonces le llamo a eso
bueno, le llamo atracones por ahí asociados con la bulimia, después habría que interpretar bien. Pero, porque si no, ¿qué pasa? Si yo no tengo en cuenta estas cosas, el problema es que nada, que atracón es todo, todos somos bulímicos, porque ¿quién no ha comido como bestia alguna vez? Bueno, entonces, características que tienen que asociarse para que tildemos de trastorno esto de lo que estamos hablando de esas alimentaciones compulsivas. ¿Está bien? Bien, ¿cómo es qué cosas fisiopatológicas conocemos o qué podemos decir de fisiopatología de la bulimia en sí? ¿Qué alteraciones se producen? Bueno, decimos que es multicausal, por supuesto, y sabemos que, o sea, multifactorial, sabemos que es multifactorial y que por eso no podemos identificar grandes cosas. Se supone que habría una genética previa, ¿está bien? En la anorexia más que en esto, pero acá se han estudiado gemelos monocigotos, viendo alguna concordancia un poquito mayor que en la población general. Bueno, pero esta no es tanto para el caso como para la anorexia, que sí hay más concordancia. Y después se vincula esto con alteraciones de la serotonina, o 5-hidroxitriptamina, con alteraciones de la colecistoquinina, y en este caso se asociaría con que hay baja cantidad de ambas. Hay un tono hiposerotoninérgico. Y Baja entonces, cantidad. Eso. no escuché, pero te repito, una baja cantidad de serotonina. Si uno tiene si la serotonina produce saciedad y uno tiene bajas o modificaciones, alteraciones de la serotonina en menos, ¿no? Entonces tendría una tendencia a incrementar la alimentación. Lo mismo pasa con la CCK, que también es modulador del apetito en menos. Entonces, si yo tengo dos moduladores en menos reducidos, entonces supuestamente eso lo podría relacionar con esa necesidad compulsiva de comer de forma abrupta. Eso no quiere decir que es la causa, digo que son factores que se los relacionan, ¿está bien? Se lo relaciona con una necesidad de comer más calorías en un momento determinado. Pueden comer calorías. ¿Cuánto comemos en una fiesta de fin de año de calorías en una comida? Imaginen, yo se los relato, a ver. Una entrada que puede ser un fiambre, ¿no es cierto? No sé, cada uno come lo que come, pero yo digo más o menos lo que se ve habitualmente. Una entrada que puede ser un fiambre, un arrollado, una mesa de entrada, después un plato que puede ser, no sé, vamos a ponerle un asado para una persona en la Argentina, asado, por ponerle asado, ¿no? Se comen otras cosas que nada, con una ensalada que puede ser una ensalada rusa, no sé por ponerle, o un matambre con una ensalada rusa, no sé lo que fuera, eso acompañado de una bebida alcohólica, o bebida cola, o bebida gaseosa, digamos, y después un postre, que puede ser una ensalada de fruta, o con crema, o helado, no sé lo que fuera, y después le pone a esto una mesa dulce, con un pan dulce, garrapiñada, pues un pasado de chocolate, que yo lo que fuera, y hasta ahí, bueno, no sé, vamos a sumarle hasta ahí, por ponerle eso como una cosa simple que vemos en un fin de año en Argentina. Bueno, en esa comida, ¿cuántas calorías comemos? Puedo tirar una guasada, pero podría estar alrededor de 1000. 1000 es el vaso que tomaste de vino. Claro. Como 2000. ¿Cuánto? Alrededor de eso. 2000. Para mí, alrededor de 2000. Claro, eso. No, mucho más de 2000. ¿Más? ¿Solo en la comida esa? Pero por supuesto, más de 2000. Vos calculás, a ver,
No sé, nunca comí tanto. 7 gramos por litro, vamos a ponerle 7 gramos por Mínimamente se litro, come una botella de 500 vino. gramos. 7 gramos por litro, un poco más de una botella de vino. Que en una comida de esas, una persona toma una botella entera de vino, entre toda la comida. Pongámosle de las 9 de la noche a las 12 de la noche, toma una botella de vino, o a la 1 de la mañana, ponele. Ya en la botella de vino tenés como 7 gramos por 100, tenés, no sé, tenés como 700 calorías en el vino solo. Un plato de comida, pongámosle un plato de comida, un asado con una ensalada rusa, un matambre, una 500 ensalada. calorías, 500 calorías más o menos, un poco más, 500 a 800 más o menos. Sí, y yo te estoy hablando que eso es una parte de la comida. Imagínate el salame, el queso que comés cuando entras, que yo un cantimpalo, no sé, lo que fuera. No, las comidas estas superan las 5.000 calorías. 5.000 calorías. Comés en garrapiñada, sí, podés superar más que eso. Hay gente que come más en un fin de año. Obviamente depende de lo que come cada uno, por supuesto. Se va a decir, no, yo como 5.000 calorías, sí, pero se comen 5.000 calorías porque consumís cosas de muchas calorías y en mucha cantidad. El alcohol solo, el que toma alcohol y que toma en una madrugada de eso, arranca a las 7, 8 de la noche, arranca con una botellita con un poco de vino, un poco de champán, un poquito de queso, cuando te querés acordar, te tomaste una botella y media de lo que fuera, no sé de lo que fuera, de lo que vayas a tomar. Nada. No, esas comidas son muy abundantes. Bueno, en este caso, para los atracones, las calorías son de 6.000, 7.000 calorías. Estamos hablando en una sola comida, te vacían una heladera. Te vacían una heladera por comida, por atracón. O sea que, nada, tener en cuenta que pueden ser que tenga 3.000 calorías, no 7.000, pero pueden tener no menos de 3.500, 4.000 calorías en lo que comen en un atracón. Pueden comer 7.000 calorías también. Nosotros, ya te digo, 5.000 calorías podemos comer tranquilamente. Después hagan la cuenta y me pasan a ver, háganse un plancito de cuenta de cuánto es una comida de fin de año. No la hagan como personal, porque obviamente ustedes me pueden hacer como personal y me dicen, no, yo tomo un vaso de agua mineral, como 2 arvejas y bueno, no, nada. Háganlo como lo que ven que come la gente en general. En sus casas, bueno, en mi casa somos todos anoréxicos, dicen, no, háganlo como una comida como lo ven habitualmente. ¿Está bien? Entonces, se supone que, digamos, como fisiopatológico tenemos como que podría haber un déficit en la serotonina. Un déficit no, pero se dice que podría estar alterado o podría haber una alteración en el manejo de la serotonina de la CCK. Es decir, que no necesariamente tiene que tener niveles hiposerotoninérgicos o de CCK siempre, pero que esos niveles que son fluctuantes y no bien manejados podrían ser un inductor a la necesidad de ingerir calorías en un momento determinado, de forma rápida. ¿Está bien? Y también se ha hablado, bueno, en ese sentido en ese sentido de la 5-hidroxitriptamina, sabemos que los moduladores de la 5-hidroxitriptamina, que son antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de 5-hidroxitriptamina, o sea, son moduladores de la actividad de la serotonina, que los utilizamos en tratamientos para bulimia, se utilizan en tratamientos para bulimia, y que mantienen los niveles de serotonina más estables y un poquito más altos en el sistema nervioso central, pueden reducir un poco, o ayudar, perdón, más que reducir, pueden ayudar en la disminución de la necesidad del atracón. Eso se postula y se usa, ¿cierto? Eso respecto de los niveles de serotonina. También se habla de modificaciones en los niveles de adrenalina, y por eso se utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa, y MAO se llaman, que también mantienen los niveles de serotonina más estables, de noradrenalina más estables. Niveles de noradrenalina, neurotransmisor, catecolamina. Entonces se utilizan
los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que es quien degrada a este neurotransmisor. Entonces, la disminución de la degradación del neurotransmisor mantiene los niveles del sistema nervioso central un poquito más elevados de catecolaminas, como la noradrenalina, y eso se asocia